Lo primero que quisiera mencionar, ya lo dijo Juan Carlos, pero bueno, recordarles, este fue un estudio para la Secretaría de Planeación, realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Recordarles que este fue el equipo, quienes ustedes están viendo en pantalla, que realizó el estudio. Además de mí, estuvieron participando como investigadoras de apoyo Ángela Gutiérrez, Claudia Hurtado, y como auxiliares de investigación, Saraya Bonilla, Andrea Castro, Laura Fajardo, Estefanía Rivera, Sara Rodas y Adriana Solórzano. Y me gusta arrancar por ahí porque es importante reconocer el enorme esfuerzo, el enorme trabajo que pusieron cada una de estas personas para que pudiéramos construir el informe que ustedes van a conocer ahora. Entonces, para el equipo, aunque ya hace ratico terminamos ese esfuerzo enorme, pues de nuevo muchas gracias. La intersexualidad, es muy bueno que mi intervención venga después del panel de expertos, porque entonces ya hay un poquito más de claridad sobre de lo que vamos a hablar. La entendimos en este estudio como diversidad corporal, y a lo largo de la exposición voy a ir aclarando eso, pero de entrada contarles que se entiende desde el marco teórico y desde los trabajos que hicimos, que no se trata de una identidad de género, que no se trata de una orientación sexual, la entendemos como diversidad corporal, analíticamente distinta, como dice ahí, a las orientaciones sexuales o a las experiencias de vida trans. Solo para entrar como en materia, algunas de las cifras que circulan en documentos existentes sobre personas intersexuales en Colombia. Eso es muy difícil de calcular por razones que también voy a contarles ahora, pero en la bibliografía que se encuentra, ¿qué información aparece? Aparece, por ejemplo, esta, que la totalidad de condiciones que engloba la intersexualidad se presenta con una prevalencia de 1 por cada 1000 o 2000 personas, lo que significaría para 2009, esta es una fuente que aparece referenciada en la sentencia unificada de la Corte, de la que ya también nos hablaron, que entonces, según ese cálculo, existirían para el 99 entre 15.000 y 37.000 personas en Colombia, hace ya bastantes años. Habría que hacer el mismo cálculo para hoy. Otras cifras que aparecen, el centro comunitario, bueno, ya no se llama así, pero en su momento hablamos con el centro comunitario LGBT, indica que recibía al menos una llamada semanal de hospitales y o clínicas pidiendo ayuda en asesoría para madres y padres que tienen hijos o hijas con esta condición. Para que nos hagamos una idea, en algunos estudios mencionan, por ejemplo, que la prevalencia, el número de nacimientos de personas intersexuales sería más alto que el de, por ejemplo, personas albinas. Y siempre pongo ese ejemplo porque todos y todas hemos conocido o visto personas albinas y seguramente también personas intersexuales, pero no lo sabemos. Miren, como seguramente no vamos a alcanzar a hacer un repaso completo por las partes que tiene el informe, sí al menos quiero contarles cuáles son esas partes para que ustedes luego vayan y lo desmenucen y entren en ellas. El informe que ustedes se van a llevar pues tiene una introducción que nos ubica en el tema, tiene un enfoque conceptual y un diseño metodológico que explica desde dónde nos paramos para hacer el estudio y cómo lo hicimos, qué metodologías utilizamos, tiene un estado del arte, del que les voy a hablar ahora un poquito, hay una caracterización sociodemográfica, y digamos los dos apartados grandes del informe son uno de problemáticas que se identificaron, porque el objetivo del estudio era ese, era identificar cuál es la situación, cuáles son las problemáticas específicas a las que se enfrentan las personas intersexuales en Bogotá hoy, y tiene un capítulo grande de demandas y propuestas, es decir, a partir de identificar esas problemáticas, ¿qué proponía el equipo, pero no solo el equipo, sino a partir del diálogo con quienes dialogamos, que ahora les voy a contar con quién, qué se propone para enfrentar esas problemáticas. Además, aparece en ese mismo capítulo un diálogo, un análisis, digamos, de las oportunidades que ofrece tanto el Plan Distrital de Desarrollo como los planes locales para implementar esas propuestas que estamos haciendo ahí. Y pues un apartado grande de bibliografía que puede ser útil para quienes están trabajando esos temas. Ese es el contenido general del informe que se van a llevar. Yo me voy a concentrar en decirles algunas cosas hoy sobre la caracterización sociodemográfica y sobre las problemáticas. Algunas cosas, lo que les voy a comentar está lejos de ser todo lo que está en el informe. Sobre el enfoque conceptual y metodológico.
Voy a, además, leer algunos apartados. Sé que no es la metodología más dinámica. Intenté escribirlo de una manera no muy densa, pero creo que si no lo hago voy a caer en algunas imprecisiones que no quisiera. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Arrancamos con arranco la presentación con esta cita de Fausto Sterling, que aparecía también en una intervención anterior, quien señala que el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Esta idea y otras en el mismo sentido de Fausto Sterling orientaron claramente el trabajo que se hizo. Los debates de las últimas décadas han mostrado, y ya se dijo también aquí, cómo el sexo también es histórico y dependiente del contexto cultural, señalando que no es la diferencia de los sexos la que crea la opresión, sino la opresión la que engendra la diferencia sexual, es al revés. Por lo cual se hace necesario cuestionar la valoración social de determinados rasgos anatómicos sexualmente diferenciados como fundamentos del destino social de una persona. Lo que demuestra Fausto Sterling, y que se asumió como premisa en este estudio, es que el conocimiento promovido por las disciplinas médicas mantiene una mitología de lo normal, y ya Joshua nos hablaba del mito, con el fin de perpetuar el modelo sexual dicotómico. No obstante, en la realidad existen cuerpos disidentes que no encajan en esa clasificación binaria, cuerpos que son sometidos a control para ajustarlos a la norma y mantener así la división de géneros, que es jerárquica y opresiva. Digamos, desde esa posición inicial, por supuesto que para adelantar el estudio, pasémonos a Fausto Sterling, tuvimos en cuenta, y aparecerán, ustedes lo verán en el andamiaje conceptual, consideraciones médicas, por un lado, y consideraciones jurídicas. Si bien no era nuestra intención hacer un estudio médico, esto se trataba de hacer un diagnóstico social, y nuestro marco teórico era social, fue necesario entender qué decían los discursos médicos sobre la intersexualidad y qué decían los discursos jurídicos. Para mirar las consideraciones médicas, fundamentalmente, entrevistamos y conocimos los trabajos del profesor Ariel Ruiz, de la Universidad Nacional, de este departamento de medicina. Básicamente, se ha mencionado también aquí, los saberes médicos contemporáneos han adoptado el término desórdenes del desarrollo sexual para agrupar, así lo menciona en su trabajo el profesor Ruiz, a todas las condiciones en las cuales el sexo cromosómico, gonadal o anatómico es atípico, reemplazando con ello las antiguas denominaciones de hermafroditismo y pseudohermafroditismo. Hacemos en el texto una explicación intentando ser clara, pero igual, como ya también se dijo, esto es un lenguaje bastante críptico, pero hacemos un repaso por eso, porque cuando uno va a estudiar intersexualidad se lo encuentra repetidamente. Una de las cosas que arroja como el estudio que se hace es ver cómo hay una suerte de monopolio de los discursos médicos sobre el tema intersexual. Parece que no pudiera pensarse por fuera de ellos, y entonces la terminología médica aparece reiteradamente, era importante conocerla, y está explicada, digamos, la concepción médica en nuestro apartado conceptual. Consideraciones jurídicas, rápidamente, aquí ya también se mencionó, existen por lo menos 8 sentencias de la Corte Constitucional. Colombia es un país reconocido a nivel internacional por la jurisprudencia y los desarrollos en el tema intersexual, y es curioso porque constantemente nos llegan, o a mí por lo menos me llegan solicitudes de gente que está haciendo doctorados o estudios en otros países preguntando, ¿y cómo está el tema? Conocen las sentencias, entonces tienen la imagen de que aquí estamos súper avanzados con el tema intersexual, que hay unos desarrollos, que hay unos protocolos, que hay unos estudios, y pues vamos a ver que no es así, aunque sí, efectivamente, la jurisprudencia está muy desarrollada, especialmente para quien quiera profundizar, pues las sentencias más notorias son la T477 del 95, porque fue la primera, abre un campo, y la sentencia unificada, que es del 99. Dos cosas que quisiera resaltar de esos acercamientos jurídicos al tema, y que son reconocidos, es reconocida la jurisprudencia en Colombia por, entre otras cosas, estos dos temas. Señalar la necesidad del consentimiento informado,
dice la Corte que las intervenciones hormonales y quirúrgicas a personas intersexuales son particularmente invasivas, por lo cual el consentimiento informado de la persona debe ser cualificado, claro, explícito y fundado en el pleno conocimiento de los peligros de los tratamientos y de las posibilidades de terapias alternativas. Pero, es decir, no basta con un consentimiento que diga quiero o no quiero y ya, tiene que ser un consentimiento informado de manera amplia, tampoco basta el consentimiento que diga, digamos, desde el saber médico, esto es lo mejor para usted. Pues porque si a uno le dicen que esto es lo mejor para usted y es el médico súper experto, pues yo digo, pues sí, sí es lo mejor para mí. Tiene que ser un consentimiento que explique los pros, los contras, que explique que no es la única alternativa, etc. Pero además los desarrollos de la Corte avanzan en esto que anunciaba un poco Mauricio, aunque no desarrolló, y es en los alcances y los límites del consentimiento informado. Dice la Corte que niños y niñas no gozan de la autonomía suficiente para prestar un consentimiento informado a muchos tratamientos médicos, eso es cierto, está reconocido, y que por consiguiente, en general, es legítimo que los padres y el Estado puedan tomar ciertas medidas a favor de los menores. Pero, y esto es lo importante, para determinar si los padres y tutores pueden o no autorizar una intervención médica a un menor, el criterio fundamental es la urgencia y necesidad del referido tratamiento. Y los desarrollos de la Corte lo que concluyen es que la ambigüedad genital, como tal, no produce en general dolencias físicas ni riesgos para la salud o para la vida de la persona, es decir, que no puede ser considerado como una urgencia. Es decir, no aplica, no es uno de los casos en donde padres y madres puedan tomar la decisión en lugar de la persona. Pero bueno, ustedes pueden consultar eso más en detalle en el informe. ¿Qué hicimos en el estudio? Esto fue, como les digo, no es un estudio médico, no tuvo la pretensión de hacer intervención. Se trató de una investigación social de corte cualitativo, enmarcada en un enfoque diferencial de género y una perspectiva de derechos. El trabajo de campo incluyó, entre otras cosas, digamos, pero básicamente estas, entrevistas semiestructuradas en profundidad, básicamente tanto a personas intersexuales como a personas expertas desde distintos acercamientos disciplinares al tema de la intersexualidad, entonces personas desde el campo social, desde el campo médico y desde el campo jurídico básicamente. Se hizo una exploración de las redes sociales que abordan el tema, se hizo observación participante en la Junta de Desarrollo Genital de la Fundación Jardín Infantil y se hicieron revisión de los discursos sobre la intersexualidad circulantes en medios de comunicación. Básicamente, luego aquí reunimos con estas metodologías, reunimos los insumos para hacer los análisis posteriores. En el capítulo del estado del arte, quisiera rescatar, no me voy a detener ahí pues porque no hay tiempo y ustedes lo pueden leer, pero quisiera destacar que hicimos una revisión juiciosa de lo que se consigue sobre intersexualidad en las universidades de Bogotá, cerca de, ya no recuerdo, 20 universidades, en algunas del país, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, y en la red de bibliotecas de la ciudad. Lo que queríamos hacer énfasis, y es el énfasis en el que aparecen agrupados los textos, es en los, digamos, qué se encontraba en materia de intersexualidad producido en el contexto local y nacional. Porque hay mucha cosa, uno encuentra mucha bibliografía, pero que no es de aquí. Este estado del arte se concentra en lo que se ha producido en Colombia. Y lo agrupamos, digamos, como en estos 4 apartados. Acercamientos desde el área de la salud, tanto la perspectiva médica como la psicológica, acercamientos desde el área ética, que hay un par de trabajos, acercamientos desde el área jurídica y acercamientos desde el área antropológica. De lo que más hay es desde el área jurídica, ustedes lo van a ver, y desde el área médica. Pero, insisto, énfasis, porque ustedes pueden leer el estado del arte y extrañar luego, pero yo conozco muchos estudios, sí, pero son estudios de afuera. Aquí se hace énfasis en qué había en el contexto local y nacional. En muchos casos, la condición no es identificada, sino al momento del parto, cuando el personal que lo atiende se enfrenta a la perplejidad, así nos lo contaba la mamá de una niña intersexual. Es una niña, no, un niño, no, una niña, y queda el personal médico perplejo. En estos casos, digamos, esto puede conducir a que no se tomen las medidas oportunas en casos que requieren intervención médica, medidas que van desde la programación del parto en un centro médico que cuente con especialistas en la materia, hasta la previa convocatoria de una junta médica interdisciplinar que se encuentre disponible para atender las demandas que el caso presente
y que formule la medicación necesaria en casos en que la vida puede verse comprometida. La primera dificultad en esos casos. Una segunda razón por la que puede verse vulnerado el derecho a la vida de las personas intersexuales es la inoportuna entrega de medicamentos que resultan imprescindibles para ciertos estados intersexuales. La madre de una menor intersexual con diagnóstico de hiperplasia, por ejemplo, nos contó que las ARL que atendieron el caso de su hija no cumplieron con su obligación de entregar la hidrocortisona requerida a tiempo, desconociendo la importancia que ello implicaba para la salud de la menor. Fue necesario suspender la dosis del medicamento a la niña, lo que le produjo una urgencia médica que desencadenó en un coma y amenazó su vida. En este punto es importante señalar que la Corte ha indicado en varias ocasiones, no voy a señalar cuáles sentencias, que la entrega de medicamentos urgentes para la salud no puede estar condicionada a un desarrollo legal. Y en este caso nos contaba también la madre de esta menor que el medicamento de obligado suministro quincenal para la niña tiene un costo que oscila entre 34.000 y 56.000 pesos y sigue o seguía al momento de la entrevista sin serle suministrado. Sobre el derecho a la seguridad y la integridad personal. Los discursos normalizantes, entre ellos el de los saberes médicos, construyen cuerpos abyectos que inscriben en un régimen tecnológico de intervenciones presuntamente requeridas para ajustar esos cuerpos a los parámetros de aquello considerado normal. La patologización de los estados intersexuales conduce a la pretensión de realizar una serie de intervenciones médicas que se asumen como necesarias para garantizar la seguridad y la integridad personal, pero que en muchas ocasiones constituyen vulneraciones flagrantes justamente a esos derechos. Una de esas intervenciones normalizantes que atenta contra el derecho a la seguridad y la integridad personal es la asignación del sexo de manera inmediata y a simple vista en la sala de parto. Esta práctica incurre en un reduccionismo fundamentado en las características fenotípicas externas, que incluso es rebatido por algunos representantes de la misma disciplina médica. La asignación del sexo a simple vista resulta problemática no solo al momento del nacimiento, sino en diferentes edades. En muchas ocasiones, el personal médico, a partir de un claro, insisto, reduccionismo biológico, termina desconociendo los procesos de construcción identitaria que hacen las personas intersexuales a lo largo de su vida. Otra práctica muy frecuente en el quehacer médico que conlleva los mismos riesgos es la asignación del sexo privilegiando la funcionalidad de los órganos. El mayor inconveniente que se desprende de las anteriores prácticas es que constituyan inadecuadamente, y ya también se ha mencionado en este espacio, argumentos para recomendar tempranas intervenciones quirúrgicas. Esta práctica, que podría atribuirse en mayor o menor medida a protocolos de vieja data, ha sido también reevaluada desde la misma disciplina médica, atendiendo a nuevos estudios y muy especialmente las recomendaciones de organizaciones intersex, cuyos testimonios nos hablan de los problemas de cicatrización e insensibilidad resultantes de las intervenciones y de la mutilación irreversible que constituyen. Otro riesgo en el mismo sentido del derecho a la seguridad y la integridad personal de las personas intersexuales es aquel que se desprende de la exigencia que hace el sistema civil colombiano del registro inmediato de quien acaba de nacer, exigiendo además que en tal documento se indique el sexo, ya lo mencionaron aquí. La urgencia de validar la existencia jurídica de una persona se incrementa al tratarse de un requisito fundamental para la afiliación al sistema de salud, lo cual resulta necesario para la cobertura de las necesidades médicas que demandan algunos estados intersexuales. Entonces uno diría, puesto en situación, cuando adelantamos las conversaciones, pues postergo el registro hasta, pero entonces no lo puede inscribir al sistema de salud, ¿ve? No lo puede postergar, ahí hay un problema complicado. Las dificultades que impone el sistema civil para realizar cambios en los documentos de identidad también son causantes en algunas ocasiones de problemáticas en el derecho a la salud de las personas intersexuales, quienes ven restringido su acceso a servicios en esta área por inconsistencias entre el sexo registrado y su identidad. Aparecen testimonios en ese sentido. La inconsistencia entre el nombre o el sexo registrado y la identidad de género produce dificultades asociadas a otros trámites en los que se requiere el registro civil, como el matrimonio y la adopción. Referido al matrimonio, aparece también en algunos estudios que revisamos, no solo en los testimonios. Como ustedes saben, este sigue estipulando, digamos, en la lectura más convencional, que es entre un hombre y una mujer, y esto haría imposible, por ejemplo, que una persona con ambigüedad genital al momento del nacimiento, piensen en el caso,
y registrada apresuradamente con sexo masculino, que más adelante se hubiera desarrollado como mujer heterosexual, pudiera contraer matrimonio con un hombre. En este punto y en otros que voy a señalar, las problemáticas son bastante parecidas y en muchos casos comunes a las que enfrentan las personas con experiencias de vida trans. Para el caso de la adopción, es importante destacar que esta opción es frecuentemente considerada entre muchas personas intersexuales, dado que un alto número de ellas presenta cuadros de infertilidad. No obstante, según el estudio psicológico reglamentario, los procesos de adopción deben garantizar idoneidad física, mental y moral de las personas adoptantes, lo cual está bien, ese no es el problema. El problema es que en estos casos la indiferenciación sexual podría ser erróneamente interpretada como falta de idoneidad. De hecho, haberse sometido a tratamientos psicológicos, lo que es frecuente entre personas intersexuales, no por ser intersexuales, sino por la hostilidad que se recibe del medio, también podría generar dudas sobre la idoneidad de la persona intersexual que hace la solicitud de adopción. Algunas cosas sobre el derecho a la salud. Una enorme dificultad que existe para abordar el tema intersexual y las problemáticas sociales específicas que se generan en estas personas, lo anunciaba al comienzo, es la suerte de monopolio que el discurso médico ha tenido y tiene sobre el tema. Que identifica a los estados intersexuales como desórdenes, diagnostica como anormales aquellos cuerpos cuyas características no cumplen con los requisitos impuestos por el formato binario y se atribuye la tarea de normalizar dichos cuerpos. En esa línea aparecen tres grandes, o identificamos en la revisión que hicimos, tres grandes bloques problemáticos que suscitan dificultades en el acceso a la salud de las personas intersexuales. El primero es que se delega la asignación del sexo a profesionales del área médica únicamente, que en muchos casos no cuentan con la adecuada formación para hacerlo, ni con redes que permitan cualificar su quehacer. El desconocimiento que reina sobre la perspectiva social de los estados intersexuales es generalizado en el contexto nacional y distrital. Las instituciones médicas y las personas profesionales en estas áreas no son ajenas a ese desconocimiento. Nos decía, por ejemplo, Ariel Ruiz, estos temas no hacen parte del currículo básico obligatorio de la carrera de medicina. El tema no es para nada sencillo, es un tema súper especializado. O sea, hay grupos que se han dedicado especialmente a eso, estudian y dedican su trabajo a esto, y no resulta eso tampoco de dominio público. El segundo bloque problemático en el tema del derecho a la salud es que el sistema de salud no ofrece las garantías para el manejo indicado por la misma disciplina médica. O sea, un tema es que hay poco diálogo, digamos, poca formación interdisciplinar y diálogo con las perspectivas sociales, pero otro problema es que en muchos casos la atención no responde a los estándares que la misma disciplina médica ha creado para eso. Como se ha podido documentar en este estudio, el nacimiento de bebés intersexuales, especialmente aquellos que presentan algún grado de ambigüedad genital, genera confusiones y enfrenta a los equipos médicos a situaciones que no saben cómo enfrentar. Nos contaban en una entrevista grupal que hicimos en el Centro Comunitario LGBT. Una vez el hospital nos llamó súper preocupados porque había un nacimiento de una persona intersex y en este momento ni la clínica estaba preparada. Entonces llamaron al centro comunitario como vénganse ya, porque a los papás les nació algo pero no sabemos qué. Para los hospitales donde hay nacimiento siento que esta situación es muy importante, sobre todo porque es una situación de crisis a nivel familiar, donde se presenta el caso y la familia está desorientada, los especialistas tampoco saben de nacimientos de personas intersexuales. También se estableció que existe un desconocimiento muy generalizado de los fallos de la Corte Constitucional referidos al tema intersexual. En las respuestas de los mismos hospitales aparece. ¿Cómo puede ser que se diga que no hay indicaciones a nivel nacional? Y el fallo, la sentencia unificada es del 99, por eso a veces comentábamos ahora afuera, ay, pero otra vez hablar de los fallos de la Corte, que pereza los fallos, pues, sí son viejísimos, pero no se conocen. Los testimonios recabados en este estudio señalan que el sistema de salud no prevé una ruta clara para el manejo de consultas de personas intersexuales, problemática que se incrementa porque los grupos especializados en el tema, como las juntas que les comenté hace un rato, se conforman ad hoc y dependen de la voluntad de quienes participan en ellos. Lo anterior implica que no existe un mínimo grado de institucionalización de tales espacios expertos ni la garantía de la interdisciplinariedad que estos espacios requieren y que ha sido señalada como fundamental por los fallos de la Corte.
y también por las organizaciones intersex a nivel mundial. Otra gran dificultad es la insuficiencia de especialistas calificadas y en diálogo con los acercamientos sociales a estas situaciones para intervenir en los casos que se les presentan. La madre de un menor intersexual nos indicaba, por ejemplo, que la ARL la ha remitido en varias ocasiones a exámenes, por ejemplo, en Soacha, muy lejos del lugar de su residencia. Esta situación de ser remitidas a distintos centros, pues no se cuenta con las especialidades necesarias en aquellos que les atienden normalmente, es frecuentemente referida en los testimonios que recogimos, lo que representa un enorme desgaste económico y anímico para las personas y sus familias. En los casos en que el acercamiento con los grupos de especialistas no resulta posible, sencillamente, y estas son palabras de Lady Tatiana Márquez, el médico de pueblo dice, pues su merced, hagámosle esto y ya, llévese al chino y críelo así, de tal manera. También es una situación que se necesita tomar conciencia, dice ella. Claro, porque una cosa es, digamos, la reflexión aquí es, existen unos, si nos concentramos solo en el tema médico, unos espacios especializados, pero ¿quién accede a los espacios especializados? Es decir, si usted nace en el hospital que yo les contaba que tiene un protocolo y que se remite, pues contó con buena suerte y llegó al espacio especializado, pero si nació en el hospital donde no existen protocolos, no existe nada, pues lléveselo para la casa. También no hay la institucionalización en ese tema es bastante incipiente. Otras situaciones, ay Dios mío, bueno, ¿qué hago? Terminemos salud. Bueno, otras situaciones que vulneran el derecho a la salud de las personas intersexuales son generadas también por el mismo sistema de salud en diferentes niveles. Por ejemplo, dicen los testimonios, se aprecia que el POS no considera una serie de exámenes, medicamentos e intervenciones quirúrgicas que algunas personas intersexuales adultas demandan y desean. Este es otro tema que también se mencionaba. No, el punto no es no a las intervenciones quirúrgicas, el punto es la persona decide, y si decide que sí, pues entonces debería poder encontrar en el sistema de salud respuesta a esa necesidad. ¿Qué escojo de lo que resta? De pronto, ¿alguna consideración sobre la salud sexual y reproductiva? Mauro Cabral ya ha salido también acá, pero me parece que esta cita suya recoge otras voces que aparecieron en el estudio. Las intervenciones intersex se hacen para que las personas intersex seamos deseables en la adultez y podamos mantener relaciones sexuales. Es decir, que aunque se trata de intervenciones en niños y niñas, son intervenciones justificadas en gran medida por las proyecciones de la sexualidad adulta. Si la sexualidad adulta no incluye cuerpos diversos, entonces eso quiere decir que en el imaginario de la cultura no hay lugar para los cuerpos intersex. Y no importa si nosotros aseguramos la integridad corporal de niños y niñas intersex. Si vos creces en una cultura donde nada te dice que vas a ser una persona deseable para otras, se vuelve imposible elegir de manera autónoma. Y eso tiene que ver, digamos, con los derechos sexuales y reproductivos. Es este tema de pensar los cuerpos intersex como cuerpos indeseables. Bueno, hasta ahí. Digamos, en ese repaso por los derechos hay algunas consideraciones sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero yo quisiera contarles sobre el derecho a la educación, por supuesto, sobre el derecho al trabajo, que hay muchas coincidencias con las problemáticas de las personas trans. Quisiera decir algo sobre el derecho a la asociación y la participación, que desde el equipo entendemos como pues todos los derechos son fundamentales, pero creemos que trabajando en este derecho a la asociación y participación podríamos avanzar, arrancando por aquí, podríamos avanzar en los demás derechos, porque un problema grande es que no exista, digamos, el activismo intersex que esté empujando, reclamando lo que se está necesitando. Durante el avance de la investigación se evidenció que los procesos de identificación y de posicionamiento político de la población intersexual son débiles. Ya les dije, el antecedente es la ACEI, que ya no funciona. Por tal motivo se encontró muy poca información de parte de las entidades distritales frente a necesidades específicas. La baja divulgación de información sobre la intersexualidad, y lástima que el auditorio no esté lleno, pero está en sus manos empezar a regar la bola, redunda en una escasa capacidad de respuesta de las instituciones del distrito frente a las problemáticas específicas. Destaca, por ejemplo, y aquí, así lo señalan algunas personas, que pese al interés institucional de los últimos años de vincular la intersexualidad a la agenda LGBT, no hay espacio para una persona intersexual
en la mesa LGBT, que es la iniciativa de la sociedad civil, ni en el Consejo Consultivo, que es por parte del Acuerdo 371. Pero más allá de eso, de esos espacios institucionales, la gran problemática en el tema de la participación política es la desinformación y la invisibilización de los estados intersexuales, lo que hace que muchas personas intersexuales no se reconozcan como tales y que se haga más difícil la creación de colectivos. Porque claro, si yo me reconozco como lesbiana, voy a meter, hay un grupo de lesbianas, ya me vinculo, me reconozco como no sé, ambientalista, hay un grupo, me vinculo, pero no hay grupos que sean referentes. Yo con quién me vinculo, lo que encontramos es que digamos, la movilización, la participación en colectivos de las personas intersex termina estando usualmente vinculada a grupos de personas trans, que si bien, insisto, hay problemáticas comunes, son analíticamente situaciones pues distintas y también hay particularidades. Paso. Y sobre los derechos culturales y a la comunicación. Este tema de la falta de circulación de productos culturales y representaciones que reconozcan la existencia de diversidad de cuerpos en la sociedad tiene que ver con, digamos, apunta al tema que señalaba anteriormente de la falta de organización en colectivos, que no existen los colectivos, pero también si no existen representaciones que nos hablen de cuerpos diversos, pues muy difícil. Esta necesidad de empezar a pensar en productos culturales que incluyan cuerpos diversos. Yo quisiera aquí meter la cuña, bueno, no sé si está, pero ya sé que en el centro comunitario existe un recientemente creado grupo de discusión sobre temas intersexuales, que puede ser este nicho para empezar a agrupar a personas que se reconozcan como intersex. Entonces, para quien esté interesado o interesada, que se acerque al centro comunitario, que pregunte, que el grupo, entiendo, se reúne, no sé, los jueves, pero esto es algo que empezó hace 15 días, un mes. Bueno, y ya como salto, ya me olvido, mejor dicho, de la presentación, y les cuento que una de las reflexiones finales que quería compartir con ustedes es que el análisis que hacemos a partir del trabajo realizado nos sugiere, y es la sugerencia que quiero dejar en el ambiente, que dado que los estados intersexuales, si los estados intersexuales no tienen que ver con una orientación sexual, con una identidad de género, sino con una diversidad corporal, si uno fuera juicioso agrupando cosas, tendría más sentido ubicar el tema dentro de las agendas y programas que tratan el tema de diversidades corporales, que en este país hoy se llama tema de discapacidad. La palabra discapacidad hace mucho ruido también en lo que reconocemos como discapacidad, digamos, porque a veces pareciera que la palabra hace alusión a menores capacidades, tiene un tono peyorativo, pero entendiendo que discapacidad no son capacidades menores, sino capacidades distintas, y que el tema de discapacidad tiene que ver concretamente con estos cuerpos que han sido nombrados como otros, con esta diversidad corporal. Ahí es donde entraría muy bien el tema intersexual, y de hecho eso aparece, tal como se los estoy diciendo, en varios testimonios, y de hecho es una de las razones por las que las personas intersexuales no, por lo menos aquellas con quienes hablamos, no hacen una visibilización tan grande de la identidad intersexual como identidad política, porque no quieren ser asociadas con sectores LGBT. Ahora, la situación política, tal como están las cosas hoy en Bogotá, pues necesitamos que si la política pública LGBT es la que está teniendo interés en los temas, pues que sigamos trabajando por ahí, pero la propuesta es trabajar para que el tema pudiera ser ubicado a largo plazo, sabemos que no es un plazo corto, en donde entendemos con las personas intersexuales con quienes hablamos que debería estar, y es en el asunto de la diversidad de cuerpos. Eso, gracias. Ay, qué diapositiva quedó. Bueno, vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Los ponentes, las